es una teoría, que a mí me ha surgido en la cabeza estos días. ¿Podría ser que Egipto viese una oportunidad de negocio en el siglo pasado y con tecnología moderna crease todas estas estructuras que tú dices y que, bueno, queda obvio que no han podido ser creadas con una tecnología antigua? ¿Puede ser una idea de negocio que la han desarrollado hasta este punto? ¿Podría ser? No lo creo. No lo creo. No lo creo. Porque ¿cómo han torcido las piedras? Si no existe esa tecnología hoy en día. Está torcida. Totalmente torcida. O sea, como si el peso la hubiera vencido y se hubiera quedado torcida. Eso no lo he visto yo nunca en la piedra. O sea, ¿cómo han excavado el granito? Si no existe. O sea, yo no he visto nada que hablan del granito. Nada. No, pero hoy no se podría excavar. Hoy no se podría excavar como se ha excavado en el granito en las canteras de Asuán. No. El granito lo cortas. O lo cortas o lo dinamitas. Pero no lo excavas, no lo ablandas, no metes una pala y es imposible. Wow. Es que si no lo ablandas no puedes hacer así. Wow. ¿Sabes? Ese es mi punto de vista, Por eso yo me creo que no es tecnología de este tiempo, porque es que no la conocemos esa tecnología. Actualmente, ¿sabes? Cualquier albañil que vea las paredes que yo enseño en mis vídeos te va a decir que eso no se puede hacer. Cualquier albañil que sea albañil, no cualquier que quiera especular por especular. Sí, que esté en el oficio y haya trabajado los materiales. Gente. Claro, mis vídeos tienen miles de comentarios en todos los vídeos. Miles, no, cientos, ¿sabes? Cientos de comentarios. Y tengo mucha gente que me dice, Tony, que es que tienes razón, que yo me dedico a la construcción y que eso no se puede hacer. ¿Sabes? Y otros que no, que te dicen, sí, con la piedra de diorita lo hicieron. Pero que no, porque hay gente que no se dedica a eso. Los que realmente se dedican a eso saben que no se puede hacer. Teoría, ellos dicen que, bueno, que puedes tener teorías de la conspiración y cualquier historia, pero la realidad es esta. Ellos te hacen un ejemplo de que, bueno, con un cilindro de cobre y agua y arena, que esa arena debe tener materiales que tal... que hacen, haciendo que gire eso, hacen que con materiales prehistóricos, con cuerdas y palos, hacen que un surco, pero de este diámetro. Sí, lo he visto. Y claro, sí, lo he visto, tú dices, vale, sí, pero luego las estructuras que hemos visto en los vídeos de Tony, esos cortes... esos mega agujeros así, eso no tiene sentido. Ese agujerito sí, vale, pero todo eso otro no, tío. No me lo explicas tampoco, ¿no? ¿Por qué? Claro, a pequeña escala yo no te digo que no se puede hacer. A pequeña escala, claro. Pero ¿quién ha replicado algo de lo que hay en Egipto? Hay dinero en el planeta para replicar, O sea, tanto que... No, tenemos la idea. O sea, tenemos la respuesta. Pues nadie la ha replicado. Lo han intentado replicar, y no les ha salido bien la jugada, ¿sabes? Han intentado hacer pirámides más pequeñas, no les ha salido bien la jugada. Porque no hay sentido. Es lo mismo que las pirámides. Tendrían que colocar un bloque, creo que es, no quiero que me falle el subconsciente, pero no sé si cada bloque hay que colocarlo en 2 minutos. En el tiempo que las hicieron en 20 años, según la cronología arqueológica. Y tiene 2,5 millones de bloques. Según la cuenta, creo que había que colocar un bloque al lado del otro cada 2 minutos. Wow. Bloques que pesan hasta 20 toneladas. Wow. Es que no tiene sentido. ¿Cómo es? Es que ese dato no lo sabía. Eso no tiene sentido. Si son, ¿cuántas? 2 millones y más de 2 millones de bloques de piedra. Y hubo un faraón que hizo 3 pirámides. 3. En 40 años. ¿Cómo? Ay, perdón. ¿Cómo hizo eso? Disculpa. ¿Cómo hizo eso? No tiene sentido. O sea, hizo 3 pirámides en 40 años. O sea, no tiene sentido. La pirámide acodada, la pirámide y la pirámide roja. Esta es la pirámide roja. O sea, no tiene... El Nofru creo que fue. No tiene sentido. O sea, ¿cómo hiciste 3 pirámides? Si no puedes hacer una, 3... Ya, hoy no se podría, ¿no? En principio... Ya. Eso es lo que es la historia convencional. ¿Sabes? Hizo una... No, sí, creo que fueron 3 o... Sí, 3, no quiero equivocarme. Pero creo que fueron 3 pirámides las que hizo, ¿sabes? En 40 años. Ya. Con millones de bloques. Antes hizo... Claro. Y la pirámide roja es exactamente igual que las pirámides de Giza. De grande.
Es exactamente igual. O sea, yo tendrá 2 millones de bloques o 2 millones y medio, pero si no tiene 2 millones y medio, tiene 1,5. Y es que no solo eso, no solo es para refrescar la memoria, no es cortarlos y ponerlos, sino es sacarlos de la cantera, traer los 900 kilómetros, cortarlos, hacer la medida. No, eso no los traían de Asuán, eso los traían del mismo Cairo. O sea, lo que son los bloques de arenisca eran del Cairo. Ah, de arenisca. Hay otras canteras. Sí, hay otras canteras en el Cairo que yo quiero visitar en este nuevo viaje. Sé que hay otras canteras en el Cairo. Quiero darme una vuelta por ahí. Pero era la arenisca. Lo único que traían de Asuán era el granito. El granito rojo, el granito negro y el alabastro. Eso es como la base, ¿no? De las pirámides estas que estamos viendo. Eso es el núcleo. O sea, el núcleo de las pirámides, para que aguantes, es de granito. El exterior es de arenisca. Todo lo que ves así es arenisca. Y luego el revestimiento, que es lo que hablamos de cómo pulieron eso es granito. Wow. O sea, hicieron, pero solamente en la de Micerinos. En lo que es en Kefren y Keops, eran revestimientos de caliza, de piedra caliza, que también es como la arenisca. La piedra caliza también es una piedra muy blanda, ¿sabes? Es igual que la arenisca. Entonces, en caliza y en la arenisca las trajeron de cerca del lugar. Supongo que la caliza también debía de ser de por ahí. Eso es arena prensada del desierto. Es arenisca. Lo que es complicado es el granito, que vienen desde Asuán, porque no hay canteras de granito, no hay muchas en Egipto, ¿sabes? Entonces, que yo conozca solo está la de Asuán. Supongo que habrá alguna más, Supongo que habrá alguna más. Pero creo que la más famosa es la de Asuán, ¿sabes? Y esa sí que debe estar en la zona de Asuán, lo que es el tema del granito, ¿sabes? Por eso se traía tantos kilómetros para arriba. Pero lo que son las piedras de las pirámides se cogían de por ahí cerca, ¿sabes? Interesante. No se iban muy lejos. Incluso creo que la esfinge es una antigua cantera de las pirámides. Sí. Para que me entiendas, todo alrededor, todo lo que falta de la esfinge, porque si la ves está metida como en un agujero, ¿sabes? Todo lo de alrededor era una cantera. Sí, y esas piedras supongo que se utilizaron para hacer las pirámides, me imagino. ¿Me entiendes? O sea, en los museos se ve claramente, en las estatuas, en todo lo que han hecho. O sea, es que es súper complicado. Sí. ¿Por qué haces un plato de piedra cuando lo puedes hacer de barro? Si sabían hacerlo de barro. Pues no, lo hacían en piedra. Ya. Y te hacían un plato en piedra con 1 milímetro de espesor, que solamente lo puede hacer una máquina de precisión. Ya. O sea, han cogido una estatua, por ejemplo, la han analizado, gente que entiende mucho, ¿vale? Ha cogido una estatua, la ha analizado y resulta que son simétricas, o sea, que este ojo es simétrico con el otro. Y la nariz, o sea, eso los escultores que han dicho que es imposible. Y vi un caso que exponías de las rodillas, justo que se veían las rodillas y la forma de los huesos y todo era exactamente igual, con los dedos de los pies totalmente simétrico de un lado con el otro, ¿no? Estamos hablando de estructuras o estatuas que se hacían hace 4.000 años. 5.000. O 5.000. 5.000. Claro, son de las primeras dinastías. Y son totalmente simétricas. Ya. Es que no tiene sentido, no se puede hacer. O sea, yo he tenido escultores que me han escrito a mi canal en estos últimos vídeos, gracias a Dios. Os mando un saludo si me veis, a todos. Y han aportado su granito de arena y me dicen que es imposible de hacer. Ya. O sea, yo tengo de escultores que es imposible. Que así como lo explica la ciencia normal, no se puede hacer. ¿Sabes? Es un cobre. Ya. O sea, es que son simétricos, se tuvieron que usar máquinas de precisión. Porque a veces lo más sorprendente no está en esas megaestructuras, que también, sino en las cosas pequeñas y en esa tecnología que tenían que tener ellos para hacer lo que dices, un jarrón o un plato de 1 milímetro de espesor en una piedra que se te puede quebrar en cualquier momento con un mal golpe, con un mal tal. Lo hacían entero de una pieza. Y te voy a explicar más. O sea, ellos decían al principio, yo he escuchado a arqueólogos, no voy a decir nombres porque no tengo por qué, pero he escuchado a arqueólogos decir que por dentro no se pulían. O sea, que se pulía eran decorativos y se pulía la forma de fuera y por dentro era un recto, ¿sabes? Como si hubieran pasado un cilindro recto, pero lo que pulían era la forma de fuera y eran decorativos. Tú vas al museo y te fijas que por dentro están pulidos. Ya. Entonces, ¿cómo pudieron eso? Si es de una pieza. Tenían que tener un torno especial, que el torno fuera puliendo las paredes por dentro del jarrón.
Ya, no tiene sentido. O que hiciera como que se abriera y que pudiera, con brazos y pudiera pulir todo eso de ahí. Es que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene explicación. A fecha de hoy no tenemos explicación para todo eso.